Bueno, chicos, entonces para dar comienzo, bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente un placer. Listo, para dar comienzo a nuestra clase, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Por ahí un compañero me estaba solicitando que vuelva a explicarles una partecita de lo de ayer, con mucho gusto, entonces, pero lo vamos a hacer a partir de unos ejercicios, ¿listo? Entonces, como ayer solicitaron que hagamos pues más ejercicios, eso es lo que vamos a hacer. Voy a hacer 3 ejercicios y creo que con eso pues ya sería suficiente por el día de hoy. ¿Listo? Y por el tema también. Entonces, comenzamos, señores. Comenzamos primero resolviendo... no. ¿Sí? Sí, comencemos con este ejercicio, señores. Pongan atención. Entonces, si se dan cuenta, miren, esta es una compuerta, ¿cierto? Lo que voy a pintar en este momento. Observen aquí, vemos una compuerta, que es la que está aquí, véala. Esta es una compuerta. Y lo que me piden ahí, como siempre, es encontrar la fuerza resultante, ¿sí? Encontrar mi fuerza resultante y su punto de aplicación denominado CP. Este ejercicio se lo puede hacer de unas 2 o 3 maneras diferentes. ¿Listo? Vamos a hacerlo pues de la manera normal que nosotros conocemos, pero repito, no hay varias formas de hacerlo. Entonces, leamos un poquitico el problema. Me dice, la figura que ustedes miran ahí muestra una compuerta rectangular. Miren, aquí ya me está dando un dato, ya me está diciendo qué tipo de superficie es, qué tipo de figura geométrica tiene. Y contiene agua, vean, otro datico, miren, me está diciendo que contiene agua, por ende, yo ya sé, ¿cierto?, que el fluido es agua y por ende, pues yo ya sé el peso específico. Perdón, jóvenes. Entonces, peso específico es ¿cuánto? 62.4 libras sobre FT cúbico. ¿Por qué 62 y no 9.81? Por esta razón, miren. Me está dando las unidades de longitud en pies. Entonces, por eso. Y dice que si la profundidad del agua es de 6 pies, la profundidad, entonces observen, miren, la profundidad viene a ser la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿cierto? En este caso, esto vendría a ser lo que llamamos nosotros ¿cómo era que lo llamábamos, chicos? Yo no me acuerdo cómo era. H, bueno, coloquémosle H, yo no me acuerdo, la verdad. Una profundidad de 6 pies. 6 pies. Y me piden calcular la fuerza resultante sobre la compuerta. Es decir, me están pidiendo calcular aquí esta fuerza, ¿cierto? La fuerza resultante, ¿no? Después calcular las fuerzas sobre la bisagra, ¿perdón? Perdón, profe, qué pena. ¿Por qué esa sería la fuerza resultante? Disculpe. Porque es lo que me pide. El problema me está pidiendo que calculemos la fuerza, mira, aquí me está diciendo la fuerza resultante sobre la compuerta. Entonces, pues la calculamos, la colocamos. ¿No era ese rectángulo que señala la bisagra? ¿Cómo? ¿La compuerta cuál es? Es esta, sí, lo que yo dibujé ahí con rojo, ¿cierto? Es más, hagámoslo aquí más bonito, a ver. Ay, qué manchas. Ah, profe, estaba confundido. Pensaba que era el rectángulo que estaba arriba de lo que está señalado. Ah, Ya. ujú. Por ahí ya, ¿no? Sí, profe, ya, Vale, gracias. listo. Ok, esa vendría a ser la compuerta, ¿listo? Entonces me piden calcular la fuerza. Bueno, me pide también calcular, mire, la fuerza sobre la bisagra en la parte superior. Mire, aquí dice que hay una bisagra, mire, ¿cierto? Si hay una bisagra, de una vez, muchachos, vamos aprendiendo algunas cositas. Entonces, una bisagra tiene dos reacciones o dos incógnitas, ¿cierto? Entonces, observémoslo aquí. Aquí tenemos esta bisagra, ¿cierto? Si vemos esa bisagra, ustedes en su casa pueden revisar ahí la bisagra de una puerta, ¿cierto? Y entonces esa bisagra, ¿cierto? Dice que tiene dos reacciones.
una reacción. Primero titulémosle aquí, coloquémosle un nombre, llamémosle B, y aquí abajo llamémosle A. Entonces, en la parte B va a tener dos reacciones. Una reacción que la vamos a denominar BX y otra reacción que la vamos a denominar BY. ¿Listo? Por el momento vayan grabándose esto, ¿vale? La bisagra tiene dos reacciones, ¿ok? Que bien pueden ser así sus componentes o lo podemos expresar de otra manera, después lo miramos. Bueno, entonces me piden calcular las resultantes, ¿qué? Calcular las fuerzas, mire, las fuerzas sobre la bisagra en la parte superior y sobre el tope del fondo, mire. El tope, mírelo aquí, vea, aquí hay un tope, ¿cierto? Le han colocado ahí algo, ¿cierto? Para que esta compuerta, ¿cierto? No se vaya a desplazar para allá, ¿cierto? Entonces ahí le han colocado este topecito en esta parte de aquí. Entonces ese tope me le está ejerciendo una fuerza también esa bisagra. Como mire, el fluido que está acá le está haciendo una fuerza a la compuerta, este topecito también me le está ejerciendo una fuerza, mire, ¿cierto? En este sentido, mírela, ¿cierto? Esa fuerza la vamos a denominar, por ejemplo, RA, una reacción que va a haber ahí. ¿Listo? Y repito, pues aquí van a haber otras dos reacciones. Las vamos a colocar así. Si usted no conoce el sentido o la dirección, pues le vamos a colocar RBX, por ejemplo, y aquí llamémosle RBY. ¿Listo? Y listo, señores. Entonces observen, miren, ¿qué hay de fluidos aquí? ¿Qué hay de fluidos? Solamente dos cositas. ¿Cuáles? Encontrar esta fuerza resultante y esto. ¿Y lo demás qué es, profe? Lo demás es estática. Miren, si se dan cuenta, es estática, no es más. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza resultante en un caso como estos? Si se dan cuenta, esta compuerta se encuentra sumergida o se encuentra por debajo. ¿Cuál caso sería este? Entonces, lo importante aquí es verificar el caso. Mírenlo este. Esto se llama áreas planas sumergidas. Aquí está, miren. Áreas planas sumergidas, en donde la compuerta, mírenla, ¿cierto? Se encuentra por debajo, si la vemos aquí, mírenla, se encuentra por debajo de la superficie libre. ¿Listo? Se encuentra por debajo. No necesariamente quiere decir que el agua o el fluido se encuentre encima, ¿cierto?, de esta superficie, sino que simplemente la superficie se encuentra por debajo del nivel del fluido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿cómo hallamos la fuerza resultante? Mírela aquí. La fuerza resultante la hallamos así y la ubicación la hallamos así. Mírela aquí. Ahí está. No es más. ¿Listo, chicos? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, listo, chicos. Entonces comenzamos, miren. Entonces, fuerza resultante, según lo que acabamos de ver, dice que es igual a ¿qué? ¿A qué? Al peso específico del fluido por la profundidad, ¿cierto? Por el área, en donde, ¿cierto? DC es la distancia, ¿cierto? Miremoslo aquí, ¿cuál era? Creo que era, no me acuerdo, creo que era esto, ¿no? ¿Cuál era? Ahí, creo que no. Entonces, DC, mírenla aquí, aquí la tenemos como HC, es la distancia vertical de la superficie libre del fluido hasta el centroide del área, mire, hasta el centroide del área. Bien, hasta el centroide del área. Entonces, ojo, esto es la distancia vertical. Desde la superficie libre del fluido ¿cierto? Hasta el centroide. ¿Cierto? Hasta el centroide del área, ¿no? Del área. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ¿cuánto vale esa distancia? ¿Cómo la encontramos? Entonces, miren, el problema me dice que la compuerta, miren, tiene 4 pies, ¿verdad? 4 pies de alto y también me está diciendo que tiene 1.25. Aquí hay un error, chicos, de traducción, eso es 1.5 pies, ¿listo? Entonces tiene 1.5 pies de ancho esa compuerta.
¿Listo? Y entonces, mire, si esta compuerta mide 4 pies, ¿cierto? Mire, desde aquí hasta acá mide 4 pies y la profundidad es de 6 pies, ¿cuánto vale esta distancia? ¿Cierto? Desde aquí hasta aquí arriba. Pues, hombre, muy sencillo, esto vale 2 pies. Pregunto, ¿dónde queda el centroide de esa compuerta, chicos? Comenzando desde la superficie libre hacia abajo. ¿A qué distancia estaría? A 2, profe. Esta distancia. No, señor. A 3, profe. Desde aquí. No, ¿A señor. 4 pies? Bueno, hasta que al fin le pegaron. Comenzamos con 2 y fuimos subiendo las apuestas. ¿Listo? A 4 pies. ¿Alguien tiene dudas por qué 4 pies, chicos? Yo, profe, yo tengo dudas. Yo también, profe. Vale. Entonces, ojo, el centroide, ¿dónde se ubica? En un rectángulo. ¿Dónde se ubica? En la mitad. ¿Estamos de acuerdo? En un cuadrado, en un rectángulo, se ubica en la mitad. Listo. Si esto tiene 4, mira. Si esto tiene 4, mira, desde aquí hasta aquí tiene 4. ¿Cuál es la mitad? La mitad es 2, ¿sí o qué? Entonces, mira, desde aquí hasta el centroide, que es la mitad, tiene que haber 2, ¿cierto? Como estamos midiendo esta distancia, es desde aquí, desde la superficie libre del fluido, entonces desde aquí hasta el centroide, míralo. ¿Cuánto hay? Pues, hombre, 2 más 2 de aquí serían 4, que esa es la distancia que estamos viendo ahí. ¿Listo? Ese sería DC. Entonces, calculamos F. Ah, me falta el área. Entonces, DC vale 4 pies. ¿El área cuál es? Pues es el área de la compuerta que dice que es rectangular. ¿Cuánto vale esa área? Pues va a valer 4 pies por el ancho, que vale 1.25 pies. ¿Cuánto vale esto, chicos? Por favor, 5 colabórenme. pies cuadrados. 5. ¿Cuánto? 5 pies. 5. ¿4 por 1.25 vale 5 pies cuadrados? Profe. Ya, papi. Sí, profe. Muchachos, regálenme un minutito, papá, discúlpenme. Venga. Abran, cuídense. No pasa nada. ¿Qué pasó, Samuel, hombre? Muchachos, el 1.25 pies, ¿ese lo da el ejercicio? Sí, es el ancho de la ejercicio. compuerta. Habla, abajo del dibujo. Ese es el ancho de la compuerta. No vayas a mucha bulla, por favor. Qué pena, muchachos, es que a mi nene me le salió sangrecita de la nariz. Entonces me tocó irlo a ver. Pero ya. Entonces, a ver, habíamos hablado, escuché por ahí que tienen la duda de... Profe, Señora, ¿sí? qué pena, es que yo también tengo la duda de, tengo la duda de dónde sale el 1.25. El autor me lo está dando, mírelo aquí. Alcanza a mirar aquí esta parte, mírelo aquí. Véala. Ah, ya, ahí me dice que Sí. esa reacción A es de 25. ¿Qué está aquí? Mire, Oh. El ancho se lo de acepto. la compuerta. Dice que la compuerta es rectangular y tiene de ancho 1.25 pies. Ah, Lo que dice que ya, ahí- profe, es que no alcanzaba a leer. Tranquila, no se preocupe. Sino que ahí había Ya. un error, ¿no? Ahí decía 1.25 metros. No son metros, sino pies. ¿Vale? ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, Samuel, mijo, quédese acostado, por favor. Bueno, listo, ¿no? Entonces, listos. ¿Qué íbamos? Ya tenemos el DC, ya tenemos el área y ya sabemos que es agua, ¿cierto? El problema me lo está diciendo. Mírelo aquí, ya lo tenemos este. Entonces, sencillo. Lo único que hacemos aquí
Es encontrar mi fuerza resultante. Hasta ahí esto no tiene ciencia. Esto vale 62.4 libras sobre Ft cúbico por dc, que son 4 Ft, por el área, que es 5 Ft al cuadrado. Listos. ¿Cuánto me daría esto? Primero que todo, los pies al cuadrado por los pies me dan pies cúbicos. Sobre pies cúbicos se va y me queda en libras. ¿Cuánto me daría la fuerza resultante? 1248 libras. 1248 libras. Muy bien. Bien, señores, esta forma que estamos utilizando, pues, la forma que nos lo enseña la mecánica de fluidos. Nosotros, por medio de la estática, también la podíamos encontrar de otra manera. Ahorita no lo vamos a hacer, solamente les dejo como indicado, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, imagínense aquí está, ¿cierto? Mi problema, ¿no? Entonces, mira, aquí está el gráfico, supóngase que la compuerta es esta, ¿cierto? Entonces, si observan lo que habíamos visto en un principio, la presión decimos que siempre se va a comportar de esta manera, formando un triángulo, miren. Profe. ¿Se dan cuenta? Entonces, observen, me piden encontrar la fuerza resultante. ¿Cuál es la fuerza resultante? La que hay aquí, pues, la que encontramos ahorita, ¿cierto? La fuerza resultante que hay aquí. Profe, Señor. profe, ¿qué diferencia hay entre esta de las paredes rectangulares y la de las áreas planas sumergidas? Porque pues las dos están sumergidas, ¿no? ¿O no? Sí, exactamente, sí. No, ninguna diferencia, ¿listo? Por eso es que nosotros llegamos y acudimos a esta fórmula. A esta, mírala. Por eso acudimos a esta, porque es lo mismo. ¿Cuál es la única? Pues la única diferencia es que en este caso, mire, aquí hay un ángulo, ¿cierto? En el caso que estamos resolviendo no hay un ángulo, la pared es totalmente vertical, pero de resto no hay ninguna diferencia. Entonces, cuando la superficie a la cual usted necesita guiarle la fuerza se encuentra sumergida, ¿cierto? O por debajo, pues, del fluido, ¿no? Entonces debe utilizar estas fórmulas. Esto y esto que está aquí, ¿listo? Cuando no está sumergida, como es el caso, como es este caso, miren, entonces, pues, sencillo, la trabajamos más fácil, miren. Cuando no está sumergida, hacemos esto, ¿cierto? Llegamos y calculamos mi fuerza resultante con esta fórmula y listo, el punto donde se ubica, pues es fácil, ¿por qué? Porque esto es un triángulo. Entonces encontramos el centroide y pare de contar. ¿Listo? Esto es cuando la pared no está sumergida. ¿Listo? Cuando está sumergida, entonces, repito, utilizamos este método. Hallamos esto, y no importa que la superficie se encuentre inclinada o se encuentre vertical. Si está por debajo de esa superficie, tenemos que acudir a este método. ¿Listo, compañero? Listo, profe, gracias. Profe, Señor. profe, el DC siempre toca encontrarlo desde la superficie hasta el centroide. Sí, señor, siempre. Muy bien, muy buena pregunta. Siempre hay que encontrarlo así y siempre va a ser vertical, ¿no? Ahí no se puede trabajar con la otra distancia, con la distancia inclinada, si fuera el caso, sino siempre va a ser vertical. ¿Listo? ¿Ok, compañero? Vale. Entonces le estaba diciendo, mire que hay otra forma también, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, mire, para encontrar esta fuerza, dividir, ¿cierto? Llegar y hacer esto, mire. Revisar a lo que le salió sangre de la nariz. ¿Listo? Entonces, mírenlo aquí. Llegamos y dividimos todo el triángulo grande en dos triangulitos, mire. ¿Cierto? Y encontramos aquí una fuerza 1, supongamos, ¿cierto? Y encontramos una fuerza con rojo, hagámoslo con rojo aquí. Imaginémonos nuevamente, muchachos, el triangulito por acá para que no se vuelva confundidor allá. Entonces, imaginamos también este triángulo grandote, ¿cierto? Y esto me daría aquí una fuerza 2.
Como, miren, como la fuerza resultante está trabajando sobre esta compuerta, ¿cierto? Entonces, esta fuerza resultante que tengo aquí, ¿cierto? Sería la que la producida por este trapecio, miren aquí, ¿cierto? ¿Y cómo la podríamos hallar? Simplemente llegar diciendo pues que FR, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A F2 menos F1, ¿cierto? Y así también la podríamos hallar, ¿vale? Si quieren lo hacen ustedes después, ya como un asunto de ustedes. Eso ya es estática, ¿listo? Por el momento, pues, nosotros nos centramos acá. Simplemente quería decirles, pues, que hay otras maneras de hacerlo. Bien, señores. Ya encontramos la fuerza, eso no tiene ciencia. Ahora encontremos su ubicación. ¿Dónde se ubica esta fuerza FR? Entonces, de acuerdo ¿qué le comento? A esta temática. Entonces decimos, miren, que la ubicación la damos mediante esta fórmula. LP igual a LC más I sobre LC por A. Entonces llegamos, aplicamos eso. Decimos LP o DP, como lo quiera ver usted. Pues algunos textos dicen DP, otros LP, bueno, en fin. Siguiendo aquí como con esta distancia que estamos diciendo ahí, D, entonces digamos que DP va a ser igual a que a DC más el momento de inercia sobre DC por A. ¿Listo? ¿Quién es DC? Ya lo tenemos aquí, mire, 4 pies. ¿Cuál es el momento de inercia? Entonces, nuevamente, el momento de inercia, ¿cierto? De un rectángulo, ¿cómo se halla? Entonces, el momento de inercia, ya habíamos dicho que de un rectángulo existen 2 momentos, escogemos el menor, ¿cierto? Entonces, aquí miren, ¿esto cuánto mide? Esto es el ancho de la compuerta, que me lo está dando aquí el problema, mírenlo aquí. Esto me diría 1.25 FT, y esto desde aquí hasta aquí mide 4 pies, ¿cierto? Entonces llegamos y escogemos. Va a haber un momento de inercia con respecto al eje XX, que sería este de aquí, y va a haber un momento de inercia con respecto al eje YY. Entonces el momento de inercia con respecto al eje XX, ¿cómo lo calculamos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se calcula el momento de un rectángulo? En X sería ancho por altura al cubo sobre Excelente. Perfecto. Ancho, muy bien, ¿cierto? Por altura al cubo, muy bien, sobre 12. Por favor, me van haciendo esos cálculos ahí. Y con respecto al eje YY, lo mismo, pero al revés. Es decir, ¿quién es la base? La base sería el lado que es paralelo al eje YY. Base por altura sería el contrario al cubo sobre 12. Y escogemos el más delicado, que sería el menor. ¿Cuál es? Yo pensaría que es el YY, tal vez. No sé, toca mirar a ver. El primero es 6,6 periódico. Perfecto, muy bien. Eso serían pies a la 4. Ajá. ¿Y el otro? El otro es 0.65. Listo. Ok. ¿Listo? Bien, señores. Ok, ya tenemos el momento de inercia. ¿Listo? El momento de inercia. Ok, señores. Ahora sí, ya tenemos todo, entonces calculamos. Disculpe, una pregunta. Señor. En la fórmula aparece LC. ¿Ese es lo mismo que DC en este caso? Sí, es exactamente el mismo. Lo que repito, entonces miren, si de pronto esta fórmula es la misma, ¿no? A veces la encuentran así, como LP igual a LC, ¿cierto? Más el momento de inercia, ¿cierto? Sobre LC por A, ¿cierto? ¿Ok? Siempre vamos a escoger el menor, muchachos, ¿no? Aunque en el libro, a veces, por ejemplo, que, no sé, creo que por ahí hay algunos errores, ¿cierto? Creo que ahí lo están escogiendo pero eso debe ser algún error por ahí que tienen. ¿Listo? Siempre se escoge el menor. ¿Listo? El menor momento de inercia, ¿vale? Entonces, listo, señores. Comenzamos aquí. LP
o DP, como quieran, va a ser igual a DC, que es 4 pies. Aquí arriba lo tiene, mírenlo, 4 pies, ¿cierto? Más el momento de inercia menor, que sería 0.65 ft a la 4, ¿cierto? Sobre LC, que dijimos que es 4 pies, ¿cierto? Por área. ¿El área cuánto vale, chicos? 5 pies. 5. ¿Listo? ¿Cuánto me da esto? 4.03. 4.03 FT. Listo, señores. 4.03 FT. Listo. Este sería DP. Ok, muy bien. ¿Listo? Ojo, muchachos, este libro que estamos utilizando es de los mejores, ¿listo? Pero no por eso no quiere decir que no tenga errores, ¿no? En todo el libro, muchachos, hay aproximadamente unos 5 o 6 errores en todo el libro, ¿listo? Entonces, ten cuidado, yo no me acuerdo, repito, no me acuerdo, pero creo que aquí, no estoy seguro, pero creo que están utilizando el otro momento de inercia, ¿listo? Esto es un error, como les digo, ¿ya? Entonces, siempre vamos a coger el menor. Bueno, listo, señores, ya tenemos la ubicación. Entonces, mire, dice que esta fuerza respecto de la superficie libre, ¿cierto? Va a valer 4.03 FT, ¿cierto? Se va a ubicar a esa distancia. 4.03. Prácticamente, señores, prácticamente va a estar sobre el centroide, en este caso, ¿cierto? Va a estar muy cercano, mire. 4 es el centroide, aquí 4.03 prácticamente es lo mismo. ¿Sí? Prácticamente es lo mismo. ¿Vale? Bien, señores, ya tenemos mi ejercicio resuelto. No, ahí tenemos la primera parte, ¿no es cierto? La primera incógnita, que es encontrar mi fuerza y encontrar la ubicación. ¿Qué más me pide? Me pide las reacciones, ¿cierto? Para eso, señores, voy a aprovechar, voy a hacer otro dibujito. Bueno, vamos a dibujarlo acá. Vamos a hacer otro dibujito por acá, donde yo pueda visualizar mejor mis fuerzas. Bueno, entonces vamos a visualizar estas fuerzas, pero entonces para eso dibujemos mi compuerta. Eso. Y entonces vemos que sobre esa compuerta existen estas dos reacciones. Una aquí que la llamamos RBX y otra aquí que la hemos llamado RBY. Y vemos pues que aquí también aparece otra que se va a llamar RA, ¿sí? Y aquí está mi fuercita, mírenla. Esta fue la fuerza resultante. Que esta se encuentra ubicada a una distancia de 4.03 pies. Esta fuercita, señores, está ubicada a qué distancia. Mire, como aquí está la bisagra, si miramos nosotros, mire, la bisagra se encuentra a qué distancia. A una distancia de 2 pies. Entonces, miren, aquí colocamos 2 pies desde aquí hasta acá, ¿sí? Y esta otra, señor. La ubicación de la fuerza siempre lo tomamos desde la superficie hacia abajo, ¿no es verdad? Sí, desde la superficie hacia abajo. Si usted de pronto quiere dar la ubicación desde el fondo, no hay problema, lo puede dar, pero entonces tiene que especificar. Entonces dice usted, por ejemplo, que en este caso la fuerza resultante está a casi dos pies, prácticamente 2 pies con respecto al fondo, ¿cierto? Del contenedor, ¿cierto? O con respecto al fondo simplemente, ¿no? Lo puede decir, pero especificando eso, pues que es con respecto al fondo, ¿vale? No hay problema.
¿Ok? Bien, entonces me piden, señores, encontrar estas reacciones. ¿Cómo las encontramos? ¿Sí? Entonces, para eso, señores, vamos a recordar un poquitico algo que yo me imagino que ustedes miraron, que también se va a ver en estática, ¿cierto? Y es lo siguiente. Primero sabemos que cuando un cuerpo está en equilibrio, tanto su sumatoria de fuerzas con respecto a cada uno de los ejes debe ser igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Asimismo, los momentos también deben ser igual a 0. ¿Listo? ¿Qué es un momento? El producto de una fuerza por una distancia, ¿vale? Todo eso debe ser igual a 0. Entonces comenzamos. Vamos a aplicar la primera, sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas hay en el eje Y? Perdón, en el eje X. ¿Qué fuerzas hay? Miremos el gráfico, chicos. RBX, profe. RBX, la fuerza resultante. ¿Qué más? RA. Más. Más RA. Profe, ¿usted por qué colocó el sentido así? No, lo coloqué porque no conozco. Supongo, más o menos, ya la experiencia usted le puede decir, no, colóquela así porque es muy probable que sea así, ¿cierto? Pero si usted no tiene la experiencia, tranquilo, suponga un sentido, la respuesta me dirá si ese sentido supuesto es correcto o no. La respuesta, ¿vale? ¿Cómo así? Si me da positivo, la respuesta me da positiva, quiere decir que la suposición que usted hizo es correcta. Si le da negativo, quiere decir pues que no es correcta, no más. Aplicamos lo mismo, chicos. ¿Qué conocemos primero de la ecuación 1? Solamente conocemos FR. Tenemos dos incógnitas. Vamos con la ecuación 2, que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas en el eje Y tenemos? FT que sería, a ver. Mírenlo ahí. RBY. RBY. Sería menos, ¿no, profe? Sí, señor. Muy bien, muy amable, gracias. Menos RBY, correcto. ¿Pero qué dice? Miren, solamente menos RBY. Como no hay más, ¿cierto? Y está en equilibrio, decimos que esto es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad, ¿cierto? No hay una fuerza en el eje Y, ¿cierto? Todas las fuerzas, miren, están centradas en el eje X. Eso es lo que quiere decir. No existe ninguna fuerza en el eje Y. Ahora sí, vamos a aplicar el concepto de momentos. ¿Sí? Miren cómo vamos enlazando estas dos materias. Entonces, miren, momentos me dice que también deben ser igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Verán, ¿no? Para que exista un momento, esto lo voy a explicar de manera rápida, repito, esto después se explicará mejor en la materia. Entonces, miren, momentos es que es el producto de una fuerza por una distancia. Para que exista un momento, deben existir la fuerza y debe existir una distancia. Si falta uno de estos dos elementos, no hay momento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto A. Pondrá atención. Mire, perdón, con respecto al punto B. Hagámoslo aquí con respecto al punto B. Este es el punto B. Entonces, comenzamos. La fuerza BX produce momento. Es decir, sí, con respecto a este punto hay un momento. Sí, profe. ¿Con respecto al punto B? ¿Ah? No. No. Entonces, con la superficie. Imaginemos, por ejemplo, aquí, supongamos que yo tengo aquí un punto que lo vamos a llamar C, por ejemplo, punto C. Entonces, yo tengo una fuerza aquí, miren, imaginémonos esto, miren, yo tengo una fuercita aquí que la voy a llamar F. Entonces, esa fuerza con respecto a este punto va a estar a una distancia D, ¿sí o no? Entonces, con respecto al punto C, yo digo que el momento con respecto al punto C es igual al producto de la fuerza por esa distancia. Ahora, imagínense que hay una fuerza también que está pasando por el punto C, miren, ¿cierto? Y vamos a llamarla esta F2. Entonces, voy a calcular ahora si el momento con respecto a... Entonces, pregunto, ¿hay fuerza 2? Claro, ahí está, miren, ahí está la fuerza 2. ¿Hay una distancia con respecto al punto C? ¿Hay una distancia entre la fuerza y el punto C? ¿Entre la fuerza 2 y el punto C? ¿Aló? Chicos, ¿me están escuchando aquí? Pongan atención aquí, miren. Estamos
haciendo este ejemplo, solamente para que me entiendan el concepto de momento. Miren, Sí, profe, si hay una distancia. Sí, hay una distancia, de la profe. fuerza F2 con respecto al punto C. Miren, No, profe, no hay Sí. esto. no hay distancia. ¿Sí? Verán, chicos, ojo, vuelvo con el ejemplo, verán. Vamos a hacer aquí esto, miren. Vamos a hacer el punto C y vamos a hacer el punto D. En el punto C tenemos una fuercita que la vamos a denominar F1 y esa fuerza va a estar a una distancia de 1. Y en el punto D va a haber también una fuerza, ¿cierto? Que la vamos a denominar F2. ¿Listo? Entonces, voy a hallar el momento con respecto al punto C. Entonces, para que haya momento, recuerde que tiene que existir una fuerza, mírela, y tiene que existir una distancia. Entonces, pregunto, ¿cuál es el momento con respecto al punto C? El producto, miren, de esta fuerza por esta distancia. Fuerza 1 por distancia 1. Ahora, con respecto al punto D. Momento con respecto al punto D. ¿Listo? ¿Tenemos fuerza? Sí, se llama F2. ¿Tenemos distancia? Mire, hay una distancia de separación entre la fuerza F2 y el punto D. No. No. ¿Cuánto va la distancia? 0. ¿Cierto? Por una multiplicación, 0 por F, 0. Es decir, que no hay momento en el punto D. ¿Está claro ahí la idea? O sea, No. profe, que el momento está en el punto A. ¿Cómo dice, perdón? El momento lo encontramos en el punto A, con las fuerzas RBX y la distancia que hay. Ah, bueno, eso. O sea, esto era para que me entiendan, ¿sí me entienden? Esto era una notica, digamos así, para que me entiendan el concepto de momento, ¿listo? De manera rápida, pues. Bien, ahora sí apliquémoslo acá. Entonces observemos, mire, vamos allá al momento con respecto a un punto, ¿cierto? Normalmente, ¿qué puntos se escogen? Se escogen los puntos que más incógnitas eliminen. ¿Cuál sería aquí el caso? Entonces sería el punto B. Entonces, sumatoria de momentos con respecto al punto B, decimos que es igual a 0. Entonces, ¿cómo así? Mire, la fuerza RBX, como pasa exactamente por el punto, pues no tiene momento. ¿Por qué? Porque no hay distancia. La fuerza está pasando exactamente por el punto, no hay distancia. Es decir, que esa fuerza no produce momento. ¿Qué pasa con la fuerza RBY? La misma situación, miren. La fuerza RBY, mírela, su línea de acción pasa exactamente por el punto B. Tampoco produce momento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, miren, con esta fuercita que se llama FR y con esta fuerza que se llama RA? Miren que estas fuerzas, por ejemplo, la fuerza FR con respecto al punto B tiene una distancia, llamémosle distancia 1, mírenla. Tiene una distancia, ¿cierto? Y con respecto a este mismo punto, ¿cierto? La fuerza RA también tiene una distancia. ¿Cuál es? La distancia que hay aquí, que la vamos a llamar de 2. Mírela ahí, ¿cierto? Con respecto al punto B. Distancias perpendiculares, ¿no? Entonces, esas sí me van a producir momento. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, observemos, miren. Sumatoria de momentos con respecto al punto B va a ser igual a ¿qué? A FR, ¿cierto? Por D1, ¿cierto? Y va a haber otra fuerza que va a ser la RA, ¿sí? Por D2. Bien, entonces pondrán atención, chicos. Observemos, miremos ese punto B, miremos la fuerza resultante, que se va a llamar aquí FR, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, mire, le coloca aquí una piola a ese punto, le coloca una piola, ¿cierto? Y pone a girar esta fuerza FR, ¿en qué sentido va a girar la fuerza? ¿En el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj? Conforme a las manecillas del reloj. Conforme a las manecillas del reloj. Eso, cuando gira conforme a las manecillas del reloj, vamos a decir que ese momento va a ser negativo. Entonces, si gira en este sentido, decimos que tiene un sentido negativo, ¿cierto? Entonces decimos, mire, FR por D1 es negativo. Pero miremos el otro caso. Nuevamente, tenemos el punto B y miramos la fuerza RA. Si le volvemos a colocar aquí una piolita a esta fuerza R, ¿ya? Y la ponemos a girar esta fuerza, ¿hacia dónde girará? ¿En sentido de las manecillas o en sentido contrario? En sentido contrario. Entonces, Sentido contrario.
Exactamente, mírenlo ahí va, en sentido contrario. Cuando esta fuerza gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, decimos que tiene un sentido positivo. Es decir, que el momento tiene un sentido positivo y aquí le colocamos más. ¿Está claro esa parte, chicos? Sí, profe. Sí, bien. Miren, como vemos ahí, no hay más fuerzas. ¿Listo? Recuerden, respecto al punto B, la fuerza RBX no produce momento, la fuerza RBY no produce momento. Solamente estas dos fuerzas que están aquí. Y como no hay más, decimos que esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? De aquí, ¿qué podemos encontrar? Observe, ¿FR la conoce? Sí. ¿La distancia de 1 la conoce? Sí, indirectamente sí la conoce. ¿RA la conoce? No. Esta es la incógnita. ¿D2 la conoce? Sí, indirectamente. ¿Listo? Entonces, de aquí podemos encontrar RA. Una vez que encontremos RA, mire, la colocamos aquí. Como conocemos esta FR, entonces solamente me queda despejar aquí mi reacción en X, RBX y pare de contar. Y acabamos con el problema. ¿Sí está claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Esa sería como... Entonces comencemos, miren. Bien, señores, entonces encontremos cuánto vale la distancia de 1. La distancia de 1 es esta de aquí, miren. Desde 2.03. 2.03, correcto, esa es la respuesta. Sí, Mire, esto vale 2.03 pies, no es 2. ¿Listo? Profe, pues que aquí no varía mucho, listo, no varía nada, pero entonces hagámoslo de una vez bien, porque de pronto en otro problema sí va a variar mucho. ¿Cuánto vale de 2? De 2 es esta distancia, mire, desde la bisagra hasta el fondo. ¿Cuánto valdría? 4 pies. Listo, señores, mire. Entonces, de aquí decimos que RA va a valer ¿cuánto? Esto que está negativo lo pasamos al otro lado y me queda FR por D1 dividido entre D2, ¿cierto? Y eso va a ser igual a FR, ¿cuánto valía, chicos? Por favor. Ahí está, 1248, ¿no? 1248 libras por la distancia 1, que son 2.03 ft, sobre D2, que vale 4 pies. Listo, ¿cuánto me daría esa reacción? Prácticamente la mitad. 633.36. ¿Así? Sí, profe. Vale. Listo, señora, ya tenemos la reacción RA. ¿Qué hacemos? Entonces, aquí, en 1, llegamos y la metemos en 1. ¿Listo? En 1, entonces llegamos y decimos que RBX, ¿cierto? Esta que está aquí, mírenla, va a ser igual a ¿qué? Esta fuercita que está negativa pasa al otro lado positiva, me quedaría a FR. Esta que está positiva me pasa al otro lado negativa, menos RAX. O RA, ¿no? RA. Es la misma, pues, ¿no? RA. ¿Listo? Y entonces esto me queda 1248 menos RA, que son 633.36. ¿Eso me quedaría lo mismo? No, 614.64 me da. Vale. RBX. Miren, señores, ahí hemos hallado ya las fuerzas a las cuales está sometida, ¿cierto? Aquí está, ¿no? Entonces, vean, coloquémoslas aquí. Lo que está en los cuadritos son las respuestas. Entonces tenemos, mire, la reacción en X, tenemos esto, tenemos también que RBY es igual a 0. Eso también ya lo encontramos. Mire la otra respuesta, aquí está, mírela, ¿cierto? RA, pues tiene esta respuesta. Y la fuerza resultante es la que ustedes tienen aquí. Mírenla aquí. ¿Listo?
y hemos finalizado mi problema. Si se dan cuenta, todo, muchachos, todo aterriza en la parte de estática. Por eso si nosotros tenemos un buen manejo de estática, pues no vamos a tener ningún problema de ahí en adelante. ¿Listo? Esa es la situación. De pronto aquí hay unos conceptos nuevos que son los momentos, no se preocupen, ¿listo? Eso los vamos a ir viendo. Coménteme. ¿Puede acercar un poquito a lo que hizo lo último? Sí, señor. Profe, tengo una duda. ¿Ahí? ¿Ahí, compañero? Ya, espérame. Sí, gracias, profe. ¿Ahí? Listo. Coménteme la duda. Profe, digamos que en ese caso la fuerza nos hubiera dado negativa en RBX y que nos hubiera tocado cambiar el signo de RA, ¿no? Que hubiera tenido que ser negativa. En ese caso también hubiéramos tenido que cambiar la dirección de RA, o sea que el momento hubiera cambiado. Si nos hubiera dado, por Sí, o sea, ejemplo, si la RA aquí arriba. hubiera tenido que cambiar de signo de positivo a negativo, tendría que haber cambiado el sentido. Bueno, entonces supongamos que aquí, claro. O sea, que que ahí sí. el momento también hubiera Ajá. cambiado, ¿verdad? Por supuesto. Sí, Ok, señor. profe, Ujú. vale. Ujú. Igual, de eso tranquilo, no nos suena a hacer porque de eso tenemos que hacer varios ejercicios en estática, ¿listo? Cuando ya entremos allá, ¿vale? Por esa parte no se preocupen, muchachos. Lo importante es que vamos viendo, ¿no? Todo esto se va relacionando. ¿Puedo continuar, muchachos? ¿Puedo pasar a otro ejercicio? Sí, profe. Vale. Bueno. Entonces, vamos con este ejercicio, señores. Entonces, a ver, había un compañerito que me pedía que miráramos, o sea, algo no le quedó claro ayer, entonces vamos a aprovechar este ejercicio para resolver esas inquietudes también, ¿ok? El tema último que miramos ayer fue distribución de fuerzas, ¿cómo es que se llama esto? Distribución de fuerzas sobre una superficie curva sumergida, ¿listo? Entonces, para poderlo desarrollar este ejercicio, miren, vamos nuevamente aquí a explicar de manera rápida. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos nosotros en este ejercicio, señores, es aislar el volumen del fluido que se encuentra encima de mi superficie. Primero que todo, señores, debemos preguntarnos, ¿el fluido está encima de mi superficie o no lo está? Entonces, en este caso, mire, miramos que el fluido está encima de esta superficie. Mire, es sobre esta superficie. El problema me pide hallar la fuerza producida, ¿cierto?, por este fluido. Entonces, ¿qué hacemos? Aislamos, señores, este fluido que se encuentra exactamente encima. Hagámoslo aquí con a ver si nos sale mejor. Para que nos salga más bonito. A ver. Pero no, hagámoslo así nomás porque abajo hay una superficie curva. Lo que podemos hacer es hacer aquí. ¿Listo? Ahí tenemos, ¿sí? Aquí arribita pues tenemos, mire, mi superficie. Aquí, también hay. ¿Cierto? Y entonces aquí nos vamos a imaginar que es esta pues mi superficie. ¿Listo? Ahí está, señores. Aislamos todo el fluido que se encuentra encima de mi superficie. ¿Cierto? Aquí por cuestiones de pulso y toda la cuestión no me quedó, pero la superficie debería ir hasta por acá, ¿sí me entienden? Todo esto debería ser. ¿Listo? Bueno, aquí repito, por cuestiones del dibujo no lo podemos hacer así, pero así debería ser. ¿Bien? Bueno. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Una vez que lo hemos aislado, lo sacamos aparte, ¿cierto? Lo sacamos aparte, entonces ahora sí, llegamos y hacemos, mire, la superficie viene a ser más o menos esta, ¿cierto? Entonces, de aquí tenemos, ahora sí, mire, ya la tenemos más bonita ahí.
¿cierto? Ah, perdón, qué pena, lo hice al revés. ¿Listo? Entonces, tendría que ser así. ¿Cierto? Más o menos así, ¿no? Bueno, ahí tendríamos, señores, ¿no? Esto es fluido, recuerden, ¿no? Esto es fluido, miren. Listo, ahí está. ¿Qué hacemos a continuación? Entonces, para hallar esa fuerza resultante, ¿no? Lo que hacemos nosotros es decir, bueno, ¿qué es lo que me interesa? La fuerza que el fluido le está haciendo a la superficie. Bien, pero entonces la superficie es curva. Como es curva, es difícil encontrar esa fuerza. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos y decimos, mire, ¿cierto? Bueno, dibujémoslo primero que todo, dibujemos en 3D cómo me quedaría esto. Esto más o menos me quedaría como así, a ver. ¿Sí? Espero que ahí se entienda. Vale. Ahí está. ¿Sí? Espero pues que ahí se mire bien. Entonces observemos. Sobre este fluido está actuando pues una fuerza resultante, ¿no? Y esa fuerza resultante pues la vamos a ubicar aquí. Entonces miren, el fluido la verdad le está haciendo una fuerza en este sentido, miren, así. ¿Cierto? Esta sería mi fuerza resultante. Pues resulta que esa fuerza resultante, así como está, repito, es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillo, descomponemos la fuerza resultante en sus dos componentes. ¿Cuáles son? Entonces, coloquémosle el nombre por acá para que lo podamos hacer mejor. Fuerza resultante. Entonces, miren, llegamos y la descomponemos en una fuerza horizontal y una fuerza vertical. ¿Listo? Así lo trabajamos. Bien. Ahora, ¿cómo encontramos la fuerza horizontal? Lo que habíamos visto ayer era de que la fuerza horizontal era igual a una fuerza que la habíamos bautizado como F2B. ¿Cierto? Miremoslo aquí, mírenla. ¿Cierto? Miren, la fuerza horizontal era igual a una fuerza F2B, ¿cierto? La cual, esa fuerza F2B era la que estaba actuando, miren, aquí, miren, en la parte de atrás, ¿no? En la parte trasera, digamos así, del elemento de fluido, mírenla aquí, ¿cierto? FH es esta, mírenla, y F2B es la que está actuando acá, ¿sí? Si quieren, también hagámosla acá para que esto quede como mejor. Entonces, miren, aquí nosotros encontrábamos esta fuerza que se llama F2B, y aquí estaba nuestra fuerza, en este caso, ¿cierto? Que se llama FH, miren. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿cómo hallamos esta F2B? Simplemente diciendo que esto es gamma por DC por A, miren. ¿Ya? Recuerden entonces, muchachos, que esta F2B está actuando ¿sobre qué? Sobre la proyección. ¿Cierto? Mírenla aquí. Esta es la proyección. La proyección de esta curva que está acá, mírenla, de esta curvita que está aquí, ¿cierto? Sobre la proyección, y a esta área de acá la llamamos área proyectada, ¿vale? Entonces, sobre esta fuercita está actuando una fuerza que la vamos a llamar F2B, ¿listo? Y se va a ubicar en un punto que se va a encontrar a una distancia desde la superficie libre que la vamos a denominar DC, ¿cierto? DC. ¿Ok? Bueno, perdón, DC es la distancia de la superficie libre del fluido al centroide, discúlpeme, al centroide, aquí está, al centroide, ¿listo?
Y la fuerza F2B se va a ubicar, ¿cierto?, a una distancia que la vamos a denominar dP. dP. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo hallamos esa F2B? Simplemente multiplicando gamma por DC por el área. ¿Cuál área? El área proyectada. ¿Listo? Y listo. Pare de contar. Entonces, empecemos. El fluido dice que es agua, miren. Es agua. Y está en unidades del sistema internacional. Entonces, decimos que el peso específico es 9.81 kilonewton metro cúbico multiplicado, ¿sí?, por DC. DC, muchachos, es la distancia que hay de la superficie libre del fluido hasta el centroide del área. Mire, la distancia que hay desde aquí, señores, desde aquí hasta el centroide de esta área, que es un rectángulo. ¿Cuánto valdría esta distancia, chicos? Desde aquí, desde ahí hasta ahí. ¿Cuánto vale? ¿Cómo la encontramos? No se alcanza a leer el radio. ¿Cuánto dice ahí? Vale. Ahí. Ahí. 0.75. ¿Sí lo alcanzan a mirar ahí? 2.23, profe. 0.75. Ahí sería 1.85, ¿cierto? Que sería hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí sería 1.85. Y de aquí la mitad del radio. Sería 0.75 sobre 2. Entonces, espérenme un momentico, lo coloco por acá esta distancia. Permítame. Entonces, aquí. DC va a ser igual a ¿qué? A 1.85 metros más el radio dividido entre 2. ¿Eso cuánto da? Señora. 2.22. ¿Por qué el radio toca dividirlo entre 2? ¿Por la fórmula? Sí, ¿verdad? No. Verá, es por eso. Verá, no, mire. Esto es un cuarto de circunferencia o cuarto de círculo, o sea, como lo quiera ver usted, ¿listo? En este momento no hay problema. Esto es un cuarto de círculo. Entonces el radio es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, mírela. ¿Cierto? Esto es el radio. Entonces, si observa, mire, es esto mismo que está aquí. ¿Cierto? Pero esto es visto de lado. Si ya lo vemos nosotros, mire, esta parte de aquí, que es el radio, ¿cierto? La distancia que hay desde aquí hasta aquí, mírela, allá. Eso es un rectángulo en realidad, mire, si se da cuenta usted, mire, el área proyectada es un rectángulo. Entonces, ¿el centroide dónde se ubica? En la mitad de ese rectángulo. Y como esto vale R, la altura de aquí vale R, ¿cuál es la mitad de ese rectángulo? R medios. Ajá. Vale. Listo, tranquila. ¿Cuánto vale aquí, muchachos, de ese? 2.225, profe. 225. Ahí está bien, ¿no? Listo, señores. Entonces, miren, lo multiplicamos por 2.225 metros. Listo. El área proyectada, señores. El área proyectada, recuerden, va a ser igual aquí a R. Voy a colocarla aquí, la bajo solamente para que ustedes la tengan presente. Mírenla aquí. Va a ser igual aquí a R sobre esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? El problema debe darla, ¿no? Miremosla aquí, a ver. En el gráfico no se la ve, pero miremos qué dice aquí. Mire, la superficie mide 2 metros de longitud. Esto es una mala traducción, muchachos. Mide 2 metros de ancho. ¿Cierto? Para que lo entendamos bien. ¿Listo? 2 metros. ¿Cómo así? 2 metros, pues es la distancia que hay, ¿cierto? Mírela aquí. Desde aquí hasta aquí, 2 metros. ¿Vale? ¿Sí me entienden, chicos? Sí, profe. Vale. ¿Cuánto vale entonces el área? Entonces eso valdría R, que vale, R vale 0.75 metros por 2 metros. Listo, señores. Entonces, metros por metros por metros, metros al cubo. Sobre metros al cubo se van los metros y me queda kilonewton. Entonces decimos que la fuerza H vale ¿cuánto?
¿Me dicen? ¿Cuánto vale? Que me confirme, me dio 32.74. Sí, profe, a mí también. Repítame, ¿cuánto da? 32.74. Ahí como lo copié, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Mire, ya tenemos entonces, mire. Esta es mi primera incógnita. Listo. Ya hallamos esta fuerza. ¿Vale? Ok. ¿Qué me hace falta? Encontrar, muchachos. De pronto aquí se me vayan a confundir. Coloquémosle este nombre en otra parte. Eso. Esta es la fuerza resultante. Listo. ¿Qué me hace falta? Encontrar la fuerza vertical. ¿Cómo encontramos esa fuerza vertical? Entonces, miren, ¿dónde está la fuerza vertical? La voy a dibujar con otro. Señor. Señor. Ese 0.75, ¿de dónde es? ¿Cuál, perdón? ¿Cuál? 0.75 por 2. 0.35. El radio, 0.75, dice el profe. Ese es el radio. Ah, ese es el radio, ve. Eso me lo está dando el problema, mira. ¿Cierto? Es el radio. Es este radio de curvatura, míralo. El radio, ¿cierto? De esta superficie que está aquí, mírala. ¿Sí, compañero? Eso me lo da el problema. ¿Sí, compañerito, o no? ¿Aló? Muchachos, respóndanme, por favor. ¿Sí o no? Profe, está respondiendo en el chat. Ah, vale. El radio es por el ancho, sí, profe. Ah, vale, listo, muchachos. Perdón que yo no miro el WhatsApp porque no sé, cuando entro a esta pantalla de OneNote, no los puedo mirar a ustedes allá. Bueno, señores, listo. Entonces ya tenemos la fuerza horizontal, vamos con la fuerza vertical. La fuerza vertical, señores, ¿cierto? Mírenla aquí, ¿no? Sería esta, miren, la fuerza vertical. ¿A qué será igual la fuerza vertical? Entonces, la fuerza vertical viene a ser igual ¿a quién? A la única fuerza que hay acá arriba. ¿Cuál es? La fuerza de todo el fluido que se encuentra encima, ¿cierto? ¿De quién? Encima de esta superficie curva, mírenla. Encima de esta superficie curva. ¿Qué hay? Pues el peso del fluido. No hay más, miren. Es muy fácil esta parte. Entonces decimos, mire, que la fuerza vertical menos el peso, eso debe ser igual a 0. Y aquí decimos que esa fuerza vertical es igual al peso. Y habíamos dicho nosotros, ¿cierto? Que el peso específico era igual a ¿qué? Al peso sobre el volumen. Y de aquí podíamos despejar el peso, que va a ser igual al producto del peso por el volumen, o también al producto del peso por el área total, ¿cierto? Por el ancho, que en este caso no le hemos colocado una letra, coloquémosle la B. ¿Sí? Miren aquí, ojo, área total. ¿Listo? Entonces, el peso específico no hay problema porque, mira, aquí me está diciendo que esto es, nuevamente, agua. Entonces, esto ya lo tenemos. El área total, ¿cómo la sacamos? Miren, el área total, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Al área de un rectángulo, ¿cierto? Área 1, más el área, en este caso también, de un cuarto de círculo, área 2. Y esto, que lo podemos ver aquí, miren, sería esta área más esta de aquí, multiplicada por este ancho de aquí, me darían el volumen, ¿cierto? De todo el fluido que se encuentre sobre esta compuerta, ¿cierto? Que está aquí. ¿Sí la miran, chicos? ¿Sí? Eso sería como la situación. Entonces, área total va a ser igual ¿a qué? Al área 1 más el área 2. Entonces, área 1 va a ser igual ¿a qué? Al producto de esta distancia, miren, desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto vale esta distancia de aquí, chicos? 0.75. 0.75. ¿Y cuánto vale esta distancia desde aquí hasta aquí? 1.8 es que dice o no sé tanto del profe.
esta distancia de aquí, ¿no es cierto? Mírela. 1.85 metros. ¿Listo? Y este radio, pues, ya lo tienen aquí, mírenlo, ¿cierto? Ese sería el radio que hay aquí. Entonces, ya con eso podemos hallar el área total. Entonces, el área 1 ya sabemos que es el área de un rectángulo. Entonces, va a ser igual a ¿qué? A 1.85 metros por 0.75 metros. Eso me daría, miren, ¿cierto? 0.75 por 1.85 me daría el área de ese rectángulo, y el área 2, que sería la cuarta parte de una circunferencia, es decir, pi por 0.75, pi por r al cuadrado, eso sería ahí el área de un círculo. Si lo dividimos entre 4, me daría el área de un cuarto de círculo, que es lo que queremos. ¿Cuánto vale la primera? 1.38. Área 1. 1.38. 1.38 metros cuadrados. La segunda. 0.44 metros cuadrados. Sumamos esto más esto y me va a dar aquí el área total. ¿Cuánto valdría? 1.800, si es así, a ver, lo estoy haciendo a loco. 1.82 metros cuadrados. ¿Listo? Mire, ya tenemos esto. Y el B me lo está dando el problema y me dice que el B, esto sería B, valdría 2 metros. ¿Listo? Entonces, yo digo que mi fuerza vertical va a valer ¿qué? No le entendí nada, repítame. Profe, ¿cuál sería el B ahí? No le alcancé a escuchar, se cortó. Mírelo aquí, este es el B, me lo está dando el autor. Me dice que ese es el ancho. Listo, profe. ¿Listo? Gracias. ¿Sí lo mira ahí? Vale. Sí, ya, solo que Ok, se cortó. entonces, 3.64. nuevamente, esto vale 9. Vale. Ya, un momentico, el área total me daría 1.82 metros cuadrados y el B, que vale 2 metros. Esto con esto se multiplica y se divide entre esto y me queda que mi fuerza vertical va a valer, ¿cuánto, perdón? 35.70 o 71, redondeado. Listo, miren, segunda, ¿listo? Ahora, aquí creo que era que tenía el compañero la inquietud. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Miren, aquí lo único que hemos hecho, señores, nuevamente, miren, es encontrar mis componentes. Sí, mire, esta componente y esta componente de acá, no más. Pero ¿qué hacemos ahora sí con esas componentes? Ya tenemos esas componentes, señores, entonces, ahora sí, decimos, mire, la fuerza resultante es igual a ¿qué? A la raíz de FH al cuadrado más FB al cuadrado. ¿Y eso me daría cuánto? ¿Aló? 48.44. A ver, hay otra voz ahí. 48.45. No, profe. 48.45. Ah, ya. 48.44. Sí, profe. 48.45. 48. ¿Así está bien? 45, bueno. Sí, profe, así o de la otra manera está redondeado. 48.45, bueno, muy bien. Listos, ya tenemos esa fuerza. ¿En qué dirección se aplica? Entonces, esto va a ser igual a tangente a la menos 1 de ¿quién?
de FB dividido entre FH. ¿Cierto? Por favor, ¿cuánto da ese ángulo? Cuaren- 47.48. 47.48. Sí. Listo, señores. ¿Vale? Entonces, ojo aquí, señores, nuevamente. ¿Cómo es que vamos a ubicar esto? Entonces, miren, voy a hacer aquí, como le digo, no hay que ser tacaños. Dibuje lo que tenga que dibujar. ¿Listo? Entonces, mire, la fuerza, pondrá atención, y mire, la fuerza que le está haciendo el fluido, ¿cierto? Sobre esta compuertica redonda de aquí, ¿cierto? ¿Va a ser cuál? Va a ser esta. Va a ser esta. A esto lo vamos a llamar fuerza resultante, cuyas componentes, ¿cierto? Vendrían a ser una fuercita aquí, FB, y una fuercita aquí, FH, ¿cierto? Que ya las hemos hallado. Mírela aquí, mírela aquí. Ya las tenemos ahí. ¿Listo? Y ya tenemos la dirección también, ¿no? De esta fuerza, mírela, ¿no? La dirección de esta está aquí, mírela. ¿Cierto? Ahí está. Esa es la fuerza. ¿Chévere? Aquí simplemente ya yo llegué y la coloqué, mire. Esa es la fuerza, repito, la fuerza hecha realmente por el fluido sobre la compuerta. ¿Listo? ¿No? El día de ayer estábamos diciendo ya, después de la deducción y todo eso, que nosotros estábamos hallando era esta fuerza aquí, la fuerza que le estaba haciendo la compuerta al fluido. ¿Listo? En donde esta fuerza pues tiene aquí dos componentes, FB y FH, ¿cierto? Que son esta misma, ¿sí? La que nos interesa, repito, o sea, esto no se van a preocupar o a saber qué es que está haciendo ahí. No, simplemente es que ustedes manejan el concepto, ¿cierto? La que le hace el fluido, pues va del fluido hacia la compuerta, ¿ya? Hacia la compuerta, ¿cierto? Y es la que nos interesa. Si usted halla esta, está hallando esta. Si halla esta, está hallando esta. Si halla esta, está hallando esta y no pasa nada más. ¿Vale? Bueno, chicos, las fuerzas no tienen problema. Entonces, ahora sí, hallemos las distancias, ¿cierto? ¿Dónde están ubicadas esas fuerzas? Profe, Señora. ¿podría explicarme, por Señora. favor, podría explicarme, por favor, la parte en que, o sea, hacia dónde va la fuerza, si es positiva o negativa? Ya, a ver. A ver. Bien. A ver, primero partamos de esta parte. Si usted se acuerda el día de ayer, creo que fue que miramos esto, o creo que fue. Entonces decíamos, listo, vamos a hallar la fuerza que me está haciendo este fluido, ¿no? Mírela aquí. Esta es la fuerza que le está haciendo el fluido a esta compuerta redonda, que es prácticamente, es el mismo ejemplo que estamos haciendo ahorita, mírela. ¿Cierto? Entonces, esta es la que me interesa, ¿no? Esta es la que yo quiero, es la que me interesa como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacíamos? Para poder encontrar estas fuerzas, jóvenes en general, ¿qué hacíamos? Llegábamos y hacíamos el diagrama de cuerpo libre, miren. ¿Cierto? El diagrama de cuerpo libre, mírenlo ahí. Sí, Señora. o sea, eso sí entendí, sino que, o sea, yo digo el signo. Es que se me fue el internet a lo último que estaba explicando. Vale. Entonces, aquí lo que dijimos, miren, aquí más que el signo, lo que importa es que usted sepa el concepto como tal, ¿verdad? ¿No? Entonces aquí lo que nos interesa es encontrar estas dos componentes.
siempre tome las positivas, no importa si va para abajo, si va para arriba. ¿Listo? Lo importante es que usted sepa cómo hallar esta fuerza de aquí y cómo hallar esta fuerza de acá. No es más. Si usted se da cuenta, miren, nosotros nunca hemos hablado de signos. ¿Listo? Eso no es interesante aquí, no es importante. Lo importante, repito, es que usted sepa, ¿cierto? Si le preguntan, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos hallando aquí? Mire, es la fuerza que va hacia la compuerta, ¿cierto? Eso es lo que usted tiene que saber. ¿Listo? Repito, aquí no importa si esto es, por ejemplo, mire, esto va hacia abajo. Entonces, usted debería decir, no, pero eso es negativo. No, aquí en esta parte no interesa esa situación de los signos, ¿sí? Solamente interesa saber, efectivamente, repito el concepto, saber qué es la fuerza que le está haciendo el fluido hacia mi compuerta, nada más. Es eso lo que nos interesa. ¿Y qué es lo que hicimos ahorita? ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Mire, lo que hicimos ahorita fue encontrarme una fuerza que va hacia la compuerta, pero esta fuerza de aquí, mire, en realidad está actuando sobre ¿qué? Está actuando sobre esta pared que está aquí, que es prácticamente esta que está aquí, que se llama área proyectada, ¿cierto? Esa es esa FH. ¿Y esta FB qué es? Es la fuerza producida por el peso de todo el fluido que se encuentra acá arriba, ¿ya? Entonces aquí la verdad del signo no tiene mucha injerencia, ¿no? No es tan importante, ¿vale? Bueno, Sí, pero entonces, bueno, ahora sí. Bueno, entonces, verán, ¿no? Ahorita, ¿qué nos interesa? Saber el punto de ubicación de esas fuerzas, ¿cierto? ¿Dónde se ubican esas fuerzas? Entonces, comenzamos, ¿cierto? Comenzamos aquí. Nuevamente, voy a dibujarlo aquí. Aquí está. Entonces, la fuerza horizontal ya la tenemos. Ay, esto viene a ser así. Bien, entonces, ¿sabemos dónde va la FH, la fuerza horizontal? Sí. Mírenla aquí. La fuerza horizontal se encuentra ubicada a una distancia, ¿cierto? A una distancia, no la conocemos, una distancia de P. Profe, Señora. digamos, en este caso la ubicación es para encontrar, tenemos que encontrar el ángulo, ¿verdad? ¿O no? ¿El ángulo de quién? Pues para saber a qué lado se ubica la horizontal o la vertical, ¿o no? No, ¿O a qué vea, distancia? el ángulo, exactamente, la distancia sí. El ángulo lo utilizamos fue para saber la dirección de quién, de mi fuerza horizontal, perdón, de mi fuerza resultante. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hallar es la ubicación de cada una de las componentes, ¿cierto? ¿Cómo la hallamos? Entonces, nuevamente, dP va a ser igual a ¿qué? A dC más el momento de inercia sobre dC por el área, mire, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ubicar la fuerza horizontal. Y también necesitamos ubicar la fuerza vertical, pero esa ahora. Entonces, ojo, ¿cómo ubicamos esa fuerza horizontal? Entonces decimos que dP es igual a dC. ¿Quién es dC? dC ya lo tenemos. Es la distancia, mire que está, mírela aquí, desde la superficie libre del fluido, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta el centroide, ¿cierto? Y eso vale, mírela aquí está, eso vale 1.85 más R medios, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Cierto? 1.85 más R medios. Eso me valdría aquí 2.25 metros, ¿cierto? Entonces, esto vale 2.25 metros de C. El momento de inercia, entonces el momento de inercia va a ser igual a ¿qué? A base, que sería, pues aquí tenemos nuevamente hacer los dos momentos de inercia. Momento de inercia sería base por altura al cubo sobre 12, ¿cierto? Entonces,
para entenderlo mejor, lo hacemos aquí. Y aquí decimos, la base, que vale 2, por la altura, que vale 0.75, miren. ¿Listo? Entonces, momento de inercia va a ser igual a ¿qué? A base por la altura al cubo sobre 12. Ese sería el momento de inercia con respecto al eje XX. Igualmente, el momento de inercia con respecto al eje YY, que sería base .75 por altura al cubo sobre 12. Entonces, ¿cuánto vale el momento de inercia respecto al eje XX? 0.07. Estos son metros. Metros a la 4. ¿Y cuánto vale el momento de inercia con respecto al eje YY? 0.5. Sí. 0.5, profe. 0.5. Vale. Entonces repito, escogemos el menor y entonces decimos que esto va a ser igual a ¿qué? A más momento de inercia, que sería 0.07 metros a la 4 sobre DC, que vale 2.25 metros, ¿cierto? Por el área, que es el área, en este caso esta de aquí, 2 por, coloquémosla aquí, área proyectada es 2 por 0.75 metros. ¿Y esa área proyectada vale cuánto? 1.5. ¿1 punto qué? 1.5. ¿Listos? ¿Cuánto vale entonces? Ahora sí, ¿cuánto valdría? Perdón, este es de P. ¿Cuánto vale de P? 2.27. 2.27, listo. ¿Qué es esta distancia? Es la distancia a la cual se encuentra ubicada mi fuerza horizontal, a 2.27 metros. Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Ah, listo. Ahora nos falta la última, que es ubicar mi fuerza vertical. ¿Listo? Tenemos esa parte ahí. Y hagamos lo que me hace falta con lápiz. Listo, miren, ahí está. Entonces, vamos a ubicar mi componente vertical, ¿cierto? Es decir, la fuercita. Por aquí hay una fuerza. Profe. ¿Cierto? Que va a ser así. Ya, Profe. esta fuerza la vamos a llamar. Ya, un momentico. FB, coménteme. ¿El AP qué significaba, profe? AP, área proyectada. Ah, listo, vale, profe. Gracias. ¿Vale? Listos, entonces esta fuerza vertical tenemos que ubicarla con respecto, recuerda lo que decíamos ayer, con respecto a un sistema de ejes coordenados. Usted lo coloca donde quiera. Por ejemplo, en este caso vamos a colocarlo aquí, donde usted lo considere más pertinente. X, Y. ¿Listo? Y es bueno colocar las medidas. Esto mide, me corrigen, por favor, si estoy mal, me dicen,
Esto creo que mide 0,75. Sí, creo que es así, muchachos. Sí, 0,75. Esto mide de alto, ¿cuánto, por favor? Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto es? 1.85. 1.85 metros. Bien, entonces, para hallar el X trazo, es decir, la distancia por donde va a pasar esta fuerza FB con respecto a este sistema de ejes coordenados, debemos aplicar la formulita que miramos ayer. X trazo total por el área total debe ser igual a ¿qué? A la sumatoria de los X trazo de cada área, perdón, sí, a los X trazo de cada área por su área respectiva. De aquí decimos pues que el X trazo total va a ser igual a ¿qué? A la división de la sumatoria de los X trazo de cada área por su área respectiva dividido entre el área total. ¿Listo? Bueno, entonces, llegamos y decimos que esto es el área 1 y decimos que esto es el área 2. ¿Vale? En ese sentido llegamos y hacemos, entonces para que nos quede bien organizadito, hacemos una tablita. Colocamos área, magnitud o valor, ¿cierto? El XY y los XY por los AI. Entonces tenemos aquí área 1, área 2 y listo. El área 1, ¿cuánto vale, chicos? 0,75 por 1,85, por favor, me dan el valor. Ah, creo que ya lo habíamos hallado, ¿no? Aquí está, ¿cierto? 1,38. El otro me daría 0,44. Y el total de esto me daría 1,82. ¿Sí? Listo, ya está ahí. Entonces, ahora sí, por favor, el X trazo 1. Es decir, el centroide de este rectángulo, señores. Más o menos como por ahí. ¿A qué distancia está ubicada del eje Y? Esto sería X1. ¿A qué distancia estaría ubicada? ¿Aló? ¿Aló, chicos? A 0.375. A la mitad, ¿no es cierto? ¿Esto cuánto me da? 0,75 entre 2. 0.375. Así, ¿no? Así, ¿no? Sí, profe. Sí. Vale. Pero ¿por qué con 0? ¿Perdón? Sobre el eje Y. No, ¿cómo? Perdón. ¿Por qué lo está dividiendo con el 0.75 sobre el eje Y? O sea, ¿no sería con 1.85 dividirlo entre 2? No. Ojo. Estamos buscando esta distancia. Mira, la distancia respecto al eje Y, ¿cierto? ¿A qué distancia se ubica? Míralo. Horizontalmente, mira, respecto al eje Y, ¿a qué distancia se ubica? ¿No? Ya. Vale. Entonces, listo. Yo ayer les había dado una fórmula, chicos. El X trazo de un cuarto de círculo, ¿cierto? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cierto? El X trazo. ¿Ya? Y ayer les di una formulita. El X 4R sobre pi. 4R sobre 3pi. Así Sí, es. Sí, profe, sí. Vale. Pues porfa, tengan la amabilidad y me dicen cuánto vale ese X2. ¿0.32? Sí, profe. 0.32. Muy bien. Por favor, denme en este resultado de aquí. Lo de aquí, ¿cuánto sería?
1.38 por 0.375. 0,52. Listo. Recuerden, estos son metros cúbicos. Listo. Abajo, 0.44 por 0.32. 0.14. Y al final, sumamos esto más esto. ¿Cuánto me daría? .0.66. Vale. Metros cúbicos. Metros cuadrados. Entonces, si observan, miren, esto de aquí corresponde, ¿cierto?, a lo que es la sumatoria de los XI por los AI. Entonces, esto sería 0.66 metros cúbicos. Y esto correspondería al área total. ¿Cuánto me daría aquí? 0.36. .36. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir, ¿cierto?, que mi fuerza vertical, ¿cierto? Mire, esta que está aquí, ¿cierto?, va a pasar a ver. Más o menos como por ahí, supongamos, ¿vale? Supongamos que pasa por ahí. No me la cojo, bueno. Listo, vamos más o menos por ahí. Listo, entonces la distancia que hay desde aquí hasta aquí es una distancia, ¿cierto?, de 0.36. A esa distancia va a pasar mi fuerza, esta que está aquí, perdón, esta fuercita que he dicho yo que es mi fuerza vertical. ¿Listo? Y por la unión, pondré atención aquí, por la unión de esta fuerza con mi fuerza horizontal, ¿cierto?, que es esta que está aquí, ¿no? Por la unión de las dos líneas de acción, por aquí, miren, por este puntico, por la línea de acción de esta fuerza de aquí, que se llama F2B, y la línea de acción que pasa por aquí forman un puntico. Por la unión de ese puntico, ¿cierto?, va a pasar ¿quién? Mi fuerza resultante, que es la que yo hallé. Y eso es todo. ¿Listo? ¿Cómo la ven, muchachos? Ahí está, ahí hemos finalizado. Señor. Profe, yo tenía la duda del ancho de 0.75, ¿ese lo dio el problema? Sí, pero eso no es el ancho, güey. 0.75 es este de aquí, míralo. Eso no es el ancho, sino el radio, ¿no? El radio de curvatura, míralo aquí. Es este que está aquí. ¿Sí lo ves aquí? Este me lo está dando el problema. Dice, tiene un radio de 0.75 metros. ¿Listo, compañero? ¿Ese lo toma como Compañerito, ¿sí? ¿ese lo toma como la longitud? No. No. Mira, el problema dice aquí, mira. Dice que la superficie mide 2 metros de ancho. ¿Listo? La superficie mide 2 metros de ancho. ¿Sí? Es decir, es esta distancia. Mire, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. ¿Cierto? Esto mide 2 metros. ¿Sí? ¿Está claro, compañero? ¿Aló? Pues ahí más o menos. Entonces, a ver, espérate un momentico, no, espérate, no quiero que quede más o menos. Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Entonces, mira, tenemos sitio aquí. Este es mi tanque completo. Ahí está.
aquí tenemos nuestra curvatura. ¿Sí? Y mi tanque está lleno de este fluido. Ahí está, mira. Entonces, ojo con esto, compañero. Mira, me está diciendo que desde aquí hasta aquí tiene un ancho de 2 metros. Mira, de 2 metros. ¿Quién lo dice? Aquí el problema me lo está diciendo, míralo aquí. ¿Cierto? 2 metros. ¿Listo? Y además me está diciendo otra cosa interesante aquí. ¿Cierto? Que el radio, míralo aquí, este radio que está aquí, este de aquí, ¿cierto? Este radio de aquí, ¿cierto? Tiene un valor, aquí voy a colocarlo, R igual a 0,75 metros. ¿Sí está bien ahora sí, compañero, o no? ¿Aló? Sí, profe, ahí ya me quedó claro. ¿Sí? Bueno, listo. Pues. Ok. ¿Listos, compañeros? Profe, baja un poquito. ¿Sí está bien? Un screenshot. Sí. ¿Qué dice, compañero? Perdóneme. Me le estoy tomando una foto en la parte de abajo. ¿Le hago más ancho que? Sí, profe, por favor. ¿Ahí estará bien? Ahí está excelente, sí, señor. Profe, ¿de dónde salió el Ya, profe. XY? Disculpe, si esa parte no la ¿El cuál, escuché. perdón? El XY. ¿Cuál, perdón? La parte El que XY. hizo el 0.375. Ah, vale. Lo que pasa es que, verán, ¿no? Verán, ¿no? Tenemos nosotros aquí supóngase usted aquí un rectángulo, un cuadrado, como usted quiera. ¿Listo? Entonces, ese rectángulo tiene un centro. ¿Dónde se ubica el centro? Pues el centro, por eso se llama centro, porque se ubica en la mitad, ¿cierto? Entonces, ese centro, si por ejemplo aquí mide 2 metros, ¿cierto? La distancia que hay desde aquí hasta aquí, mide 2 metros, ¿cierto? Y yo le pregunto, ¿a qué distancia está el centro con respecto a un eje? Por ejemplo, en este caso, con respecto al eje Y. ¿Usted qué me va a decir? Entonces, usted me va a decir, si yo represento con letras esta distancia, usted me va a decir que X, que me está marcando el centro, usted me va a decir que está a qué distancia. Compañero. ¿A X medio? ¿Aló? No, señor. Ojo, mire. El rectángulo, mire, vea, tiene el rectángulo es este, mire. Le estoy diciendo que tiene como ancho 2, mire, 2, ¿cierto? ¿A qué distancia se ubica la mitad? O sea, este puntico que está aquí, ¿a qué distancia? Yo la bauticé con X. ¿A qué distancia? A 1. A 1. Exactamente eso fue lo que hicimos acá. Solamente que acá no vale 2, sino que vale 0. Míralo aquí. Vale, míralo. 0.75, míralo. 0.75. ¿Cuál es la mitad de 0.75? Lo mismo que hiciste ahorita. Pues divide 0.75 entre 2. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Vale. ¿Listos? Profe, ¿Listos, compañeros? Otra cosita yo, la última. El valor que encontramos, el 0.36, ese valor es el que se ubica la fuerza resultante. No. Ese es el valor donde se ubica la componente FB. ¿Listo? FB, mírela aquí. Se ubica a esa distancia con respecto a un eje Y que usted lo colocó aquí, por ejemplo. ¿Listo? Se ubica a esa distancia. ¿Ya? Pero ¿para qué me sirve eso? Entonces, miren, como esa línea, que es por esa misma línea, pasa la fuerza FB, ¿cierto? Y usted ya sabe por dónde pasa la línea de la F2, eso me forma un punto de intersección. Por ese punto de intersección pasa la fuerza resultante, ¿cierto? La cual usted la va a dibujar con un ángulo θ de 47.48 grados, ¿cierto? Es decir, mire, que aquí, observe aquí, mire, aquí estaría mi θ,
esta sería el teta, ¿cierto? Para saber exactamente la dirección. Pero por este punto de intersección, ¿cierto? Pasaría esta fuerza resultante que usted ya la halló. ¿Sí, compañerito? Sí, profe. Sí, señor. Vale. ¿Los demás están bien? ¿Cómo se sienten los demás? Todo bien. Bueno, jóvenes, entonces, si Dios lo permite, ya nos vemos mañana o hoy. Hoy creo que no. Sí, hoy. Hoy a las 4. Vale, chicos. Entonces ya nos vemos en estática, ¿listo? Cuídense mucho. Hasta más tarde. Listo, profe. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Hasta luego. Chao, que esté bien, Juan.